Siempre la gente se alarma, hermanos. La gente, y es común, porque la gente de todo nos asustamos y es normal. Ahorita andamos con el conflicto del coronavirus, andamos con el problema de que hemos escuchado, inclusive hoy tenemos poca asistencia, pero quiero decirle, hermanos, que la gente se asusta porque no ha leído las escrituras. Hermanos, pestes ha habido y en abundancia. Pestes ha habido. Ustedes escucharon de la peste negra, hermanos. La peste negra que fue en el siglo XIV. Esa peste que fue una peste pulmonar como hoy lo tenemos. Imagínense. Fiebre, tos, dolor de huesos, falta de respiración, entre otros detalles. Inclusive en aquellos años, hermanos, culparon a los judíos por esa peste, cuando precisamente se traslada entre lo que es Asia y el país, hermanos, gigante, hermanos, allá de los asiáticos, todo ese mundo, Asia y Europa, entre Eurasia, decían por ahí, y siempre ha habido, más de 6 millones de personas murieron, posteriormente dijeron que provocó. Después viene la gripe española, hermanos. Entonces ha habido un suceso de pestes, y eso sin ver las pestes que mencionan las escrituras, nada más. Y la gente hoy en día pues es tan alarmante que no se puede uno saludar, no puede uno tocarse la cara, los ojos, no puede darse uno un abrazo, bueno, entre otros detalles. Y pues el mensaje de hoy yo le puse el COVID, ¿me entiende? No le puse 19 porque estamos a 20. Pero sí quiero que nosotros veamos, hermanos, que las escrituras nos habla de lepra. Las escrituras nos habla, hermanos, de la poliomielitis. Tal vez usted diga, bueno, la Biblia no dice la polio o poliomielitis, pero sí el efecto que produjo la poliomielitis. El parálisis. ¿Sabían que también una bacteria, estudiando y analizando, provoca los ataques epilépticos? Entonces, esas epidemias, hermanos, bacterianas siempre han existido. Que a hoy científicamente se le dan nombres, etcétera, pero al transcurso de la Biblia vemos lepra, vemos inclusive personas con situaciones distintas de pestes, hermanos. Ahora, no tan solamente esas pestes, había enfermedades como ceguera, personas que por una situación que se bañaban en el Nilo, según se cuentan en el siglo VIII, que gente murió por bañarse en el Nilo y salían ciegos, porque había una bacteria que dañaba la vista. O sea, empezaron las gentes a alarmarse. Hemos escuchado de la ébola, la gripe, lepra. Pues en el transcurso del tiempo siempre ha habido, hermanos, pestes. Mateo 24, versículo 7, nos dijo Jesús, hermanos, cuando los discípulos le preguntaron a él. Óigame bien, los discípulos le preguntan a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Le dicen los discípulos a Jesús, Señor, estando en el monte de los olivos, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Cuáles son las señales que habrá, Señor? Y una de esas señales, Jesús les dijo en el versículo 7, y habrá pestes. Jesús les dijo a sus discípulos, habrá pestes. Y en el versículo 8, él dice,
y todo esto será solo principio de dolores. Habrá pestes. Ha habido pestes, hermanos. Llegó la chikungunya o la cuñada, o ¿cómo le llaman? La cuncuña. El mosquito del Nilo, no sé cómo le llaman. Bueno, el asunto es de que siempre la gente se alarma. Y los noticieros, hermanos, hacen más escándalo todavía. Hay mucho amarillismo. Simplemente estaba con mi esposa viendo una noticia cuando estábamos este fin de semana en México. Le digo, esa noticia que están dándose ya la pasaron hace 2, 3 meses. Imagínense, entonces, tomándola como que si fuera actual. Muy importante, hermanos, que nosotros entendamos las cosas que se nos presentan. Le dicen a Jesús, ¿cuándo serán y qué señales? Hermanos, las pestes es una señales. La peste es una señal precisamente de lo que se presentará antes del fin. Jesús dijo en el versículo 6, pero aún no es el fin, solo es el principio de dolores. Es el principio. Salí a la tienda, es cierto, no hay muchos artículos en la tienda. Fui yo a tomar ciertos artículos y una señora traía su carrito lleno, pero lleno de un solo producto. Y yo estoy agarrando el producto y me dice, hey, déjeme producto porque se va a acabar. Y ella con el carro lleno, imagínense, como unas 30, no sé, del mismo producto. Y yo agarrando apenas y todavía peleando la señora porque quería que se le iba a dejar a ella sin producto. Es como decir, usted ya tiene 100 manzanas y yo voy a agarrar unas 3. Hey, deje manzanas porque no me va a alcanzar a mí. Bueno, ¿y los demás qué, verdad? Entonces, hay cierta actitud por ahí de esa cosa. Hermanos, en los tiempos de que el pueblo hebreo estuvo de esclavo allá en Egipto, se presentaron una serie de pestes. Se presentaron una serie de plagas, como ustedes lo saben, a la luz de las Escrituras. Y yo quiero que vayamos antes que todo a ver primero de Crónicas 21:14 y vemos de qué forma fue erradicada la peste, hermanos. ¿Cómo podemos erradicar el COVID, hermanos, de la sugestión de la gente? Primer libro de Crónicas 21:14. Se nos habla de algo por ahí y vamos a ver qué es lo que nos dice las Escrituras en esta parte de la palabra. Ese versículo 14 dice la Escritura, así Jehová envió una peste en Israel y murieron en Israel 70,000 hombres. Vemos los juicios de Dios enviados a través de pestilencia. Aquí, hermanos, fue cuando David censa al pueblo y en el versículo 12 al 13 dice, escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 años o 3 meses, perdón, ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron en Israel 70,000 hombres. Envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a él, él era de Ornán, dice Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío,
sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. ¿Qué tiene que hacer la gente en estos casos, hermanos? La gente se prepara, va corriendo a buscar papel higiénico, desinfectante, alcohol, busca todos los medios, pero nunca el hombre se pone en comunión con Dios. El hombre no se pone en comunión con Dios. El hombre no se pone en comunión con Dios. Es muy importante que nosotros veamos, hermanos, la responsabilidad que debe de tener todo ser humano. En Egipto, la sangre fue, vamos a decir, el antídoto para evitar esa peste de la muerte de los primogénitos. Cuando la sangre estaba, hermanos, rociada en el dintel de las casas, de las puertas, pasaba la muerte de largo y no se apoderaba de los habitantes ahí. Necesitamos nosotros como creyentes recordar, si es cierto, hay que ser nosotros sabios, precavidos, guardar cierta precaución, pero no alarmarnos, no alarmarse, hermanos. Peste siempre ha habido. Y si Dios nos va a llevar por medio de la peste, hermanos, usted sabe a dónde va a ir a dar después de que muera. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? No con esto le estoy diciendo, tírese ahora, le pégame el coronavirus. No, 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 no. Viva su vida en Cristo. Viva su vida confiando en Jesús. Viva su vida de aquel que ya lo determinó todo. En el Antiguo Testamento, hermanos, fue la sangre del cordero rociada, hermanos. La sangre que protegía, la sangre que cubría, la sangre que determinaba y señalaba, la sangre, hermanos, del cordero, simbolismo de la sangre de Jesús en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es Jesucristo en la tierra santa. Todo aquel que venía a Jesús y aceptaba de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, hermanos, estaba cubierto. La Biblia nos dice en Isaías, por su llaga fuimos nosotros curados, hermanos, del pecado. La lepra había en Mateo 8:3. Hermanos, un hombre de la mano seca en Marcos 3:1. Cuando analizo por qué la mano seca, es una bacteria que se introduce en el cuerpo y va secando, hermanos, el cuerpo, la extremidad. Son bacterias. Siempre ha habido pestes en todo el mundo, hermanos. Siempre la ha habido. Y la gente, como no se informa, la gente como no estudia o no analiza, no investiga, se alarma. Veníamos en el avión, hermanos, y una señora empieza a estar tose y tose y tose. Y un anglosajón se levanta, yo me voy a quitar del coronavirus, no sé cómo dijo, y empezó a caminar. Y así, hermanos, así a la grande de las palabras. Careful, coronavirus is here. Imagínense nada más, hermanos. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Pues cúbrase y punto. Tenemos nosotros un deber y un derecho. Es necesario, hermanos, que nosotros alternemos esto. Imagínense, allá el pueblo hebreo en Egipto esclavizado, hermanos, y Dios buscando todos los medios para que fuera liberado, y manda plagas el Señor, ranas, hubo tinieblas, hubo muertes, hermanos, y el Señor con su sangre cubriendo a aquel que adoraba, aquel que creía, aquel que confiaba en el Señor, aquel que era temeroso de Dios. El antídoto para aquella peste fue la sangre del Cordero. En el Nuevo Testamento el antídoto es Jesucristo en su nombre. La Biblia dice que en el nombre de Jesús, hermanos, es el punto clave para deshacer cualquier cosa. Había ataques de epilepsia, hermanos, había ceguera, había parálisis, Mateo 8:6, Marcos 10:49, hermanos, Marcos 3:1, Mateo 8:3, todos esos versículos nos hablan que todas estas enfermedades eran producto de una bacteria también. Cuando empiezo a analizar y a buscar qué produce que partes del cuerpo se sequen, bacterias. Esos nombres científicos, hermanos, que les ponen unas palabritas que yo no las sé pronunciar. Mejor digo bacteria y punto, porque no, imagínense, no sé qué quieran decir. Imagínense, hermanos.
Pero todo es bacterias. Bacterias. ¿Qué es lo que está causando el coronavirus? ¿Es una bacteria, sí o no? Y es la misma bacteria. Cuando yo analizo y investigo qué es lo que está pasando con el coronavirus, me están remontando al siglo XIV, que revivieron la bacteria mutada ahora en el día de hoy. ¿Dónde nace? En el país gigante, el asiático, y en esa zona asiática. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? Órale, a despertar las bacterias. Tenemos la bacteria, hermanos, el coronavirus para nosotros el día de hoy. Pero en aquellos años fue la peste negra. Peste negra. Entonces, hermanos, ¿qué sucede con el pueblo? La iglesia del Señor, hermanos, cuando era perseguida, ¿cuántos no murieron? Muchos cristianos murieron. Muchos cristianos murieron. Y hubo peste. Hubo peste. Mas sin embargo, los creyentes, hermanos, marchaban. Y donde ellos iban, lo que hacían era depositar otro tipo de virus, el evangelio, salvación en Cristo Jesús. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a ver Mateo 8:6. Veamos Mateo 8:6. Lo que nos dice las escrituras, hermanos, lo siguiente. ¿Qué dice la escritura? Así. Y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. ¿Quién dijo? El centurión. Cuando analizo de dónde viene el parálisis. La parálisis viene, hermanos, provocado por parte de una bacteria tetanosa, del tétanos o del tétanos, tétanis, que le llaman otros. Que eso actúa, hermanos, de una manera rápida también. Por eso, si usted se da cuenta, cuando a usted se daña, se corta, y más cuando esa herida es con un metal oxidado, inmediatamente, órale, a ponerle una vacuna antitétano. ¿Para qué? Para que no vaya a hacérsele gangrena, hermanos. No vaya a afectársele su herida. ¿Por qué todavía hay vacunas anti ello? Porque todo existe, hermanos. Las bacterias están ahí. Y van caminando, van avanzando. Y nos dice las escrituras en el Salmo 91, ni plaga tocará tu morada. Porque la Biblia nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No queremos decir con eso que nosotros no tengamos precaución. Sí, hay que tener precaución, no digo que no. Cuando usted ve el peligro que dice la Biblia, el sabio ve ¿qué? El mal y se aparta, así de sencillo. Bueno, ahí hay peligro, pues me aparto. No, al cabo el ángel de Jehová está conmigo como aquel que se lanzó a los leones, hermanos, allá en el parque. Jesús me va a salvar, él dijo que me iba a salvar, órale, cómete este huesito. No, hermanos, no le vamos a decir tampoco nos vamos a exponer, pero sí debemos de entender que peste siempre ha habido, hermanos. Plaga siempre ha habido. Y el ángel de Jehová está, hermanos, sobre nosotros. Tener precaución es bueno, pero no nos alarmemos. No nos alarmemos. Mateo 8:3 nos dice las escrituras lo siguiente. Cuando aquel hombre, hermanos, leproso se le acercó a Jesús y le dice en el versículo 2, he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le dijo, extendiendo la mano y lo tocó, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra, hermanos, se fue. Veo, ¿qué produce la lepra? Bacteria. Hermanos, las bacterias nos matan. Los gérmenes, hermanos. A ver, levanta la mano aquel que no tiene gérmenes. Levanta la mano el que tiene gérmenes. Hermanos, estamos compuestos de tanto germen. Es más, tanto germen tenemos que estaba analizando yo que con darse un beso, ¿verdad? Los esposos, los prometidos, pasan más de 3 trillones de gérmenes del uno al otro. Imagínense. Ah, pero el sabroso, ah, qué rico beso. Ah, ¿cuántos gérmenes no te tragaste?
¿Sí o no? Sí. Es que somos gérmenes, hermanos. Hay muchos gérmenes en nosotros. Porque nos ayudan a mantener nuestros cuerpos también con anticuerpos. ¿Sí o no? Claro. Una persona dijo, yo no tengo, todos los seres humanos tenemos estreptococos aquí en la garganta. Todos. Nadie puede decir que no tiene. Y un señor escuchó mal y dijo, no, usted está equivocado, yo no tengo cocos en la garganta. Mas sin embargo, la Escritura nos habla, hermano, este es el principio de dolores. Esto es una evidencia, hermanos, de que Jesucristo ya viene. Hermanos, Cristo ya viene. Ya viene por los suyos. Y debemos de estar nosotros enterados en esto, de que Él quiere hallarnos preparados, confiados en Él, hermanos. Él nos quiere hallar tranquilos, sin ningún problema. Hermano Henry, ¿qué dice Deuteronomio 32:24? Hermano Jesús, Éxodo 8:2. Vamos a ver estas dos citas importantes. Deuteronomio 32:24. ¿Qué nos dice la Escritura, siervo del Señor? Vamos a ver. Aleluya. ¿Y qué peste era? ¿Qué peste era? Peste amarga, según versículo 24 del 32 de Deuteronomio. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Fiebre ardiente. ¿Qué trae el coronavirus? Ahora, yo no voy a decir que está hablando aquí del coronavirus, tampoco. No quiero que se mal confundan. Pero sí nos está diciendo el Señor que pestes siempre ha habido. Los juicios de Dios vienen de una o de otra forma. Y las características están ahí. La peste negra que se le llamó antes, que es la peste, esta fiebre amarga, o la peste amarga, es la peste negra que se le llamaban en el siglo XIV. Que tenían fiebres, tenían tos, tenían, hermanos, todos estos signos o síntomas de la enfermedad. Y acusan a los judíos de que ellos eran los portadores de la enfermedad. Por eso repelen a los judíos. No tiene nada que ver los judíos con esto. El que se enferma, se enfermó. Bajas defensas, débiles o qué sé yo, hermanos. Es muy importante que toda persona, sí, tenga precaución, pero que no se alarme. Pestes ha habido. ¿Me entienden? El VIH es otra peste. El ébola es otra peste. Hay muchas pestes, hermanos. Y dijo un Señor, de algo nos tenemos que morir. Nos vamos a morir. De peste o sin peste, usted y yo vamos a morir. Vamos a pasar de este lugar a otro. Pero sí estemos preparados con algo muy importante. Hoy en día se nos ha hablado, hermanos, de todo esto, pero Jesús dijo, no es el fin. No es el fin. ¿Qué nos dice la Escritura, hermano? 8:2. Éxodo 8:2. Si no los dejare ir, yo haré que todo Egipto se llene de ranas. Empieza a mandar plagas al Señor, de a una por una. Mandó piojos, mandó langostas, mandó un montón de cosas. El río, las aguas en sangre, los peces se murieron. Hermanos, ¿qué más pasó? Viene la muerte. Poco a poquito, pero peste siempre hubo. Pestes hubo. Ahora, el COVID, ¿cómo le llaman? El COVID, que es la COVID, ¿cierto? Bueno, COVID. C, quiere decir que usted y yo debemos de consagrarnos. La C de consagración. El creyente tiene que consagrar su vida. Vaya a la Escritura en Éxodo 5:3. Dice la palabra del Señor, Éxodo 5:3.
Hermanos, ya hasta nos las dieron abreviadita, ¿verdad? ¿Qué dice Éxodo 5:3? ¿Ya lo encontraron? Éxodo 5:3 dice, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora, camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros, ¿qué cosa? Con peste o con espada, COVID, la C, conságrate, consagrémonos para que Dios no mande pestes. Hermanos, Estados Unidos se conoció por un país temeroso de Dios. ¿Dónde está el temor de Dios de Estados Unidos, hermanos? ¿Dónde está el respeto que nuestro país le tenía a Jehová Dios? ¿Dónde está la obediencia que Estados Unidos le tenía a Jehová Dios? La ha perdido. Y a hoy, hermanos, se ha pronunciado Día Nacional de Oración precisamente por el COVID. Nuestro presidente lo declaró. Pero los creyentes no necesitamos que un hombre nos declare un día de oración. El creyente siempre está orando en oración. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo dijo, nosotros vamos a consagrarnos. La primera letra del COVID, C, conságrate, iglesia. Conságrate, gente, consagrémonos. Versículo, hermanos, 3 del 5 de Éxodo. Pues ahora, camino de 3 días por el desierto, ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. ¿Por qué? Porque le hemos fallado a Dios. El hombre le ha fallado a Dios. En vez de buscar el rostro de Jehová, van a las farmacias a buscar alcohol. Van a las farmacias a buscar ese satinizante. Van a las farmacias a buscar tapaboca. Y ya no hay, están las tiendas vacías. Y ahora están reduciendo, hermanos, el producto. Voy a la tienda a comprar agua y me dice solo 2 por persona. Nada más. Esta pandemia sí que se alocó. Y vaya que no está todo el país, hermanos, contagiado, pero ya las tiendas están vacías. Creo que dijeron que una tienda de Maple Grove cerró porque como a las 11 de la mañana, porque no había producto. Ya no había producto. Bueno, entonces ahí están los problemas, hermanos. C, de consagración. O, de orar, de oración. Hermanos, tenemos que orar. ¿Para qué? Para no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Vaya a Proverbios capítulo 3, versículo 5, hermanos. Proverbios 3, 5. Lo que nos dicen las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 3, 5. Nos dice, fíate de Jehová con todo o de todo tu corazón. ¿Sí o no? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ora al Señor. Acércate a Dios. Él va a determinar en nosotros. Por eso es muy importante, hermanos. El COVID, bueno, yo lo traslado, C, consagración. Tenemos que consagrar nuestras vidas. Fíjese bien. Óigame bien, todo esto va marchando por una simple peste, pero hay una peste que nosotros no nos guardamos, la del pecado. ¿Por qué no evitamos también el pecado nosotros? ¿Por qué no vamos corriendo a la casa de Jehová Dios? Que aquí está, hermanos, la consagración, la santidad, que aquí está la bendición, que aquí está todo, la protección, la abundancia. ¿Por qué no venimos a Jehová Dios? No. Pues el pecado está sabroso, hay que ir para allá, así como corremos a las tiendas. Ya no hay rollo de papel, ya no hay papel higiénico, ya no hay servilletas, ya no hay esto, ya no hay lo otro. Para protección nuestra, ya no hay mascarillas. Y vaya que están carillas, hermanos, porque están caras. Ya no hay mascarillas.
Le digo a mi esposo, se va a tener que hacer, pues vamos a tener que hacer unas de trapo, pues, ¿qué más da? Ya no nos queda de otra. Si no, pues vuélvase la sábana como los del Medio Oriente. Aquí no es que se le vean los puros ojos. Más protección, ¿qué más quiere? Ni por los poros del cabello de la cabeza se van a meter. Pero ya no hay. Tenemos que consagrarnos, tenemos que orar, hermanos, para no apoyar nuestra propia prudencia. Tenemos que orar, a buscar el rostro del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a ver Efesios 6:11. Vaya a la escritura, Efesios 6:11. A ver si es Efesios 6:11, ¿qué dice la escritura? La B de V. Con V, ¿cierto? Eso quiere decir vístete. ¿De qué nos vamos a vestir? ¿Qué dice la escritura? Así de sencillo, hermanos. La C, consagrarte. La O de oración. La V de vestimenta. Vístete de la armadura de Dios. Por eso la gente padece, la gente tiene miedo, hermanos. Para cualquier bacteria, hermanos, pero espiritual, tenemos que vestirnos con la vestimenta del Señor. Vístete pues, ¿qué dice? Vestidos de la armadura de Dios. ¿Para poder qué, hermanos? Para estar firmes. Necesitamos, hermanos, mantenernos siempre en constante, no quitarse la armadura, no confiarnos entre nosotros mismos. Ay, me voy a quitar la coraza porque ya no la aguanto, está pesada. No, Señor, déjesela. A ver, ¿por qué no dice me voy a quitar el pellejo porque ya no lo aguanto, ahora voy a ponerme uno de otro color? No, Señor, pues ¿cómo? Tenemos nosotros que vestirnos. Viste de toda armadura del Señor, nos está diciendo el apóstol Pablo, es necesario vestidos de toda la armadura del Señor. Vemos nosotros que están las artimañas del enemigo al tanto, hermanos. Las acechanzas del enemigo están pero a flote de tierra. ¿Para qué? Para hacerlo a uno caer. Pero nosotros necesitamos mantenernos en el Señor. Hacerle frente con la vestimenta. Un guerrero no se va a ir a pelear si no trae la vestimenta. Un guerrero no va a luchar si no tiene la vestimenta. Un guerrero, hermanos, no le va a hacer frente al enemigo si no tiene la vestimenta. Hemos orado, hemos leído la escritura y que de repente se encuentre alguien que le, oiga, él está endemoniado y pues no sé qué hacer, mire cómo me hace. Y usted va a decir, no, pues llámele allá al suministro de su iglesia porque pues está diantre la cosa. No, Señor, si usted anda vestido con la armadura del Señor, ¿usted podrá hacerle frente? Necesitamos mantenernos, hermanos. La I, ya estoy como la de el Google, ¿verdad? La I, Efesios 5:1, es integridad. Intégrate, hermanos, ahora también. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que andar, hermanos, con ese reflejo, con esa integridad en Dios. Tenemos que agregarnos para poder mantener una conexión. ¿Por qué? Porque el versículo 2 dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios hablando, tenemos que hacer por integridad, hermanos, sacrificio. Tenemos que doblegarnos delante de Dios. Y una vez que usted se entregue por sacrificio, nos dice el versículo 20 del capítulo 5 de segunda a los Corintios, perdón, entramos en una dedicación. Tenemos que dedicarnos, hermanos. ¿A qué? A una tarea que se nos dejó por ahí. ¿Cuál tarea? La que usted va a leer ahorita en unos minutitos. ¿Quién lo encontró? Usted ya sabe que lo encontró. Segunda a los Corintios 5:20, dice la escritura. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tenemos nosotros que dedicarnos a esa reconciliación, hablarle a la gente, alentar a la gente a que se reconcilie con Dios. En medio de esta peste, hermanos,
¿Estás en comunión con Dios? ¿Tienes una intimidad con Cristo? ¿Sabes la bendición que es tener a Jesús como Señor y Salvador? ¿Has entendido las promesas de Dios? Nosotros necesitamos, hermanos, dedicarnos a decirle a esa gente, exhortar y alentar a esa gente, ven a Cristo. Si el COVID te llega, ¿qué harías? Nosotros, hermanos, nos lo ha dicho Jesús en Mateo 24:7. Habrá pestes. No es el fin, solo es el principio de dolores. Solo es el principio de dolores. Precauciones hay que tomar, no digo que no. Es como cuando se va a conducir un vehículo. ¿Usted revisa el aceite de su vehículo? ¿Usted revisa las llantas de su vehículo? ¿Usted ve si tiene agua en su vehículo? Son precauciones, ¿sí o no? Se tiene que tomar, simplemente. Cuando se viaja, se lleva unas pastillas para dolor, qué sé yo, es una precaución. No quiere decir que usted al llegar allá va a tener dolor, ¿sí o no? Es precaución. Tengamos precaución, hermanos. Es muy importante. Necesitamos nosotros entender que toda esta pandemia de lo que se está mencionando, hermanos, son dos evidencias muy importantes. Primero, es el principio de dolores. Y segundo, es que Jesucristo está a las puertas. Está a las puertas. No se asuste. Como creyentes debemos estar gozosos de que el Señor ya viene por su iglesia. Y si usted está asustado, entonces usted no está seguro que se va a ir con Cristo. Si usted está seguro que se va a ir con Jesús, con o sin pestes, póngase de pie y vamos a orar. Y si no está seguro, quédese sentado. Ahí le mandamos al hermano para que lo evangelice. ¿Cuántos dicen amén? Él nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas nos cubrirá, hermanos, el Señor. Jehová el Señor nos cubrirá. Cierre sus ojos, hermanos. Ore al Señor. Deje que el Señor tome el control de su vida. Entregue su vida a Jesús y permita que Él sea el centro de su corazón.